Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Sí. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta o la solemnidad del dogma más grande de la fe cristiana, que es la Santísima Trinidad, y también celebramos hoy el Día del Padre. Así es que pues no es coincidencia, sino diosidencia que nosotros podamos festejar a Dios en sí mismo, pero también lo que es la familia, la base de la familia, que es el padre y la madre, y cómo el padre y la madre se completan cuando los hijos son parte de su vida, como es la vida en Dios, esa intimidad en Dios. Así es la intimidad familiar, la bendita intimidad. No solamente es algo que lo relacionamos a la relación íntima de la pareja, sino a toda una vida íntima de cariño, de amor, de acogida, de aprecio, de dignidad. Con humildad reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, sabiendo que solamente con la gracia de Dios podemos aprender a vivir en familia, no solamente en familia humana, sino también como familia divina, como Dios lo manda, como el Espíritu Santo lo suscita, como Jesucristo lo ha redimido a la familia y ha redimido todas nuestras relaciones humanas. Comencemos pues por reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rupturas contra nuestra propia familia, contra Dios, contra nosotros mismos. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas. Fui concebida antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar sus límites y cuando a las aguas que no lo traspasaran,
cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en la fe, hermanas y hermanos en la esperanza, hijos e hijas espirituales en el amor. Con ese saludo les he resumido todo el mensaje del Domingo de la Santísima Trinidad. Les hablo de hermanos y hermanas en la fe, les hablo de amigos en la esperanza y les llamo también hijos espirituales en amor. Mis hermanas y hermanos, en la misa de cada domingo venimos a rehacer nuestra vida de familia. Venimos a restablecer nuestras relaciones con Dios, pero también entre nosotros, como padre de familia, que le enseñas a tus hijos y a tu esposa, primero está Dios, aún primero que yo, que soy la autoridad máxima en mi hogar. Y la mujer le invita al marido y a los hijos: vamos a reconocer que en Dios tenemos más que padre, también tenemos una madre. Vengan, hijos e hijas, vamos a reconocer que Dios es el que sostiene nuestra vida personal, individual y de comunidad o de familia. Que en Dios hay diversidad en la unidad y unidad en la diversidad. Son términos raros, pero hoy tengo que usar esos términos para tratar de explicar el tema de la Santísima Trinidad hoy.
¿Cómo poder explicar ese término que no está en la Biblia ciertamente? La Biblia en ninguna parte encontramos el término Trinidad, pero sí encontramos el concepto. Es decir, en la Biblia se nos enseña que adoramos a Dios Padre, adoramos a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y es de esperar que según las matemáticas, pues eso signifique 3 dioses. Y sin embargo, el catecismo de la iglesia y el credo de cada domingo decimos que no son 3 dioses, sino uno solo. Y obviamente cualquier ciudadano del mundo nos puede decir, es que ustedes están locos, ¿cómo adoran algo que no pueden explicar? Y precisamente la respuesta suya y la mía deberá ser, precisamente por eso queremos adorar al único verdadero Dios, porque si fuera una realidad explicable con la ciencia o la mente, ya no sería Dios, ya sería algo sometido a nuestra inteligencia, algo que podemos justificar con nuestra experiencia o los sentimientos, pero Dios va más allá de nuestro sentir, va más allá de nuestros balbuceos de pequeños, mamá, papá. Va más allá de lo que podemos elucubrar filosóficamente. ¿Qué es eso, padre? Pues se oye raro, ¿verdad? Son palabras domingueras. Trato de predicarles cada domingo con palabras sencillas y no tan elevadas. Pero el día de hoy, por muy elevado que sea mi lenguaje, jamás podré lograr explicarles todo el misterio de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo menciono 3 y al mismo tiempo decir que es uno? Mejor ni trates de entender, porque aún en la otra vida jamás vamos a comprender a Dios completamente, porque allá mismo seguiremos siendo criaturas completamente realizadas, felices, pero aún así Dios rebasa los cielos y la tierra. Nosotros hoy adoramos el misterio de Dios, el misterio completo de Dios, porque lo comprendemos, no, porque aunque no lo comprendemos, aceptamos que Dios nos rebasa en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios va más allá de todo lo que usted y yo somos. Y cuando decimos que en Dios hay diversidad en la unidad, es decir, hay varios en uno, pero al mismo tiempo decimos que es uno en varios. ¿Cómo es pues eso que Dios puede ser uno y al mismo tiempo 3? Nuevamente, nunca resolveremos esa cuestión, porque es el dogma máximo, el misterio más grande revelado a los seres humanos y sin embargo revelado y velado. Por un lado se ha manifestado y por otro lado no podemos ir más allá de lo que da nuestra capacidad intelectual. Cuando se nos dice en el libro el primero de la misa de hoy, la primera lectura, pues allí se nos presenta el libro de los Proverbios que habla de la sabiduría. Me lo sostienen, mío, así nomás, sentadito. Y allí se nos dice que el Señor, dice la sabiduría de sí misma, me creó al proyectar sus obras, antes de las obras más antiguas. Desde el principio fui formada, desde el comienzo, antes de que la tierra y el mar existieran, o los abismos. Antes de que brotaran las fuentes de los arroyos de las aguas, antes del primer polvo de la tierra. Cuando afirmó los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando puso la tierra sobre la faz del abismo y le dijo a las olas del mar, hasta aquí llegarán y no pasarán. Desde entonces yo estaba al lado de Dios. Por eso pensamos que cuando se habla de la sabiduría, algunos piensan que el escritor de este libro de los Proverbios se refería a una diosa antigua del mundo griego, quizás, o egipcio, quién sabe. Pero como quiera que sea, aun si los mismos israelitas alguna vez trataron de ponerle a un partner o a una compañera, a una esposa, a Yahvé Dios, que se llamaba Astarter, pronto los profetas corrigieron al pueblo diciendo, no, en Dios no podemos tener la idea de los dioses de los pueblos vecinos, que necesariamente tenía que ver el Zeus y Hera, por ejemplo, del panteón
de Olimpia o del Olimpo. Nosotros no podemos reducir al Dios de la Biblia a uno de tantos dioses de las demás religiones, porque el nuestro es un Dios, sí, de relaciones, pero comenzando dentro de sí mismo. No que Él es uno y necesitado de otro Dios o diosa para a imaginación de los seres humanos, hombre y mujer. Nosotros entonces estaríamos creando a Dios a nuestra imagen de ser hombres y mujeres. Pero no es así. Dios es quien a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo? No en el aspecto sexual o en el aspecto creacional, sino en el aspecto relacional. Él ha hecho que el hombre no fuera un ser aislado o solo. Dios tampoco es un ser aislado o solo. En Dios hay intimidad y no puede haber intimidad del solo, del mismo, sino con alguien más. Y a ese alguien llamamos sabiduría. Entonces no es el nombre de una diosa o de un dios ajeno a Dios creador, sino que la sabiduría mismo acompañaba a Dios, que para el intérprete del Nuevo Testamento, los evangelistas, para usted y yo cristianos, creemos que esa sabiduría de la que hablan los libros de los sabios, los proverbios, vendría a referirse a lo que el evangelista Juan llama el logos o la palabra. Es lo mismo que en este libro se le llama la sabiduría de Dios que acompañaba al Creador desde sus orígenes. Entonces allí vemos que se compagina Dios con su propia palabra o sabiduría. Y ya no son dos seres, sino es el mismo Dios. Es el mismo Padre Joaquín que les habla, porque su voz, su palabra sale de los pulmones, de la garganta y de los labios. Entonces la imagen de Padre Joaquín y las palabras viene a ser el mismo. Me ha sucedido que cuando he ido a predicar a otros lugares como a Santa María y alguien le dice a los oyentes, es el Padre que sale en la radio. Ay, no la puedo creer, déjame tapar los ojos para nomás oír su voz. Oh, sí, suena como el de la radio, ¿verdad? Entonces a veces así nos sucede a nosotros. Mejor que no veamos a Dios, si lo vemos nos morimos y nos vamos. Hey, no me quiero ir todavía a Dios, tengo a hijos que cuidar, dirán el día del Padre hoy los papás o las mamás. Mejor, aunque no te vea, Dios mío, pero te quiero sentir. Quiero que tú, mi Padre, me hagas sentir papá para esos hijitos, para esa esposa, para esa comunidad. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, hoy celebramos no solamente el dogma más grande del cristianismo, que es Dios uno y trino a la vez, diversidad de la unidad, unidad en los varios personas que están en Dios, 3 y 1, 1 y 3, lo mismo. Aunque no hay explicación matemática, ya les dije, ni intentaremos explicar eso. Simplemente aceptamos lo que en la Biblia se nos ha revelado, y la liturgia de la fe cristiana nos ha transmitido domingo a domingo, proclamando que el Hijo es Dios como su Padre es Dios, y el Espíritu Santo, el respiro de los dos, de donde brota la tercera persona en Dios, que se llama Espíritu del Señor. Hace 8 días hablábamos en la fiesta de Pentecostés que hay distinción entre Espíritu del Señor y Espíritu Santo. ¿Es el mismo Dios? Claro que sí. Pero Dios muestra un desarrollo en su revelación a nosotros, no en su ser. Él siempre es Dios, siempre es Espíritu. Cuando la samaritana le pregunta a Jesús, ya sabemos que ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar al verdadero Dios. Nosotros decimos que aquí en Samaria, en Betel. Y Jesús le dice, no, se va a acabar todos esos alegatos religiosos. Lo que el Padre está buscando es que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu, nuestras almas, que está unida a este cuerpo, que está unida a nuestros sentimientos, que está unida a nuestra inteligencia. Como les he predicado siempre, que estamos compuestos ¿de qué? Digan, de mente, de corazón, de cuerpo y de alma. Y todo nuestro ser está armonizado por esa alma, ese principio vital, no nomás principio vital mineral, vegetal y el resto de los animales, al reino al cual pertenecemos por naturaleza, por biología. Pero nosotros fuimos llamados a pertenecer a un reino por encima del reino mineral, vegetal y animal, al reino humano, ¿verdad? De la dignidad de hijos e hijas de Dios.
Pero no es suficiente que seamos solamente imágenes de Dios, inteligentes, capaces de amar, capaces de escoger y con un propósito en la vida, sino que además hemos sido privilegiados por el regalo del bautismo, por ese papá y mamá y padrino y madrina que nos trajeron en brazos o ya de grandecitos para darnos una dignidad mayor a la de la dignidad humana, que es la dignidad de ser las hijas y los hijos de Dios, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como nos dice la segunda lectura hoy. La fe nos ilumina en nuestro camino. No, la fe a veces nos va a hacer padecer por creer en el verdadero Dios, pero el sufrimiento nos da la paciencia nos da carácter, el carácter nos da la esperanza de que vale la pena inculcar en los hijos ser hombrecitos y mujercitas como Dios manda. Esa es la vocación de todo padre y madre, pero especialmente del papá, que los hijos y las hijas se formen adecuadamente y lleguen a ser el reflejo de Dios, no solamente como mujercita y como hombrecito, sino debe hacer que su hijo y su hija tengan el regalo, el don de la gracia de la fe cristiana por el bautismo, y entonces sea la hija y el hijo de Dios, que es la meta de toda la creación. Toda la creación espera sufriendo a que las hijas y los hijos de Dios se manifiesten. Y ustedes cuando vienen a la misa no vienen solamente cuando se les da la gana, sino vienen porque saben la vocación a la que han sido llamados, a reflejar al mismo Dios en nuestro propio cuerpo. Fíjense qué maravilla. Fíjense que en las redes sociales he encontrado dos pasajes. Uno me lo acaban de enviar ayer, donde dice que muchas personas se ponen a pensar: oh, ¿para qué voy a la misa? ¿Qué tal si hacemos una carne asada? Visitamos al abuelito enfermo, hacemos una buena obra, convivimos como familia y ya eso suple el ir a la misa. ¿Cómo le encanta a Satanás que la gente piense eso? Por si no sabían. Cuando la gente tiene esa idea, los demonios, los secuaces de Satanás son como 6 o 7 por ahí, 8, y el mismo Satanás feliz con todas las personas que piensan y actúan así. ¿Para qué ir a la misa? Como dura el Padre, allá hace un calorón. Hay misas que son más breves aquí alrededor, no se preocupen, pueden ir con otro sacerdote, pero a Dios no lo ignoren. Ignórenme a mí, quizás porque hable demasiado, ni modo de jurarlo, ¿verdad? Pero no ignoren la razón de por qué hay que asistir a la misa, porque venimos a reconocer que en Dios hay familia, hay un orden, está el Padre del Hijo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni es el Padre. Entonces, como en Dios hay tres distintos, así como en una familia hay el papá, que no es la mamá, hay la mamá que no son los hijos, y como cada uno tiene su papel en la familia. Obviamente, cuando hay madres solteras y padres solos, pues tienes que sufrir, hermanito, ¿verdad? Porque pues no la hiciste con la mujer, bien que la hiciste para traer los chamacos al mundo, y no la hiciste para llevarte bien con él o ella. Porque los niños necesitan de su padre y de su madre, no de dos padres, no de dos mamás, ¿verdad? Porque muchos están pensando que ahorita familia es cualquier desgarriate, ¿verdad? Dos hombres que adoptan chamacos o dos mujeres que adoptan chamacos, o los niños si estorban para nuestro comfort, ¿verdad? Hay que ir a una clínica a abortarlos porque es un pedazo de carne, un desecho más. Todos esos ataques a la familia son ataques al corazón de Dios, que ha querido que cada niño y niña venga en el ambiente seguro de un papá y una mamá, dispuestos a abrazarles, pero también dispuestos a tener una casa, a tener un trabajo, a tener para darle de comer. Por eso cuando usted, papá o mamá, le llama la atención a su hijo adolescente o a su hija: hija, estás muy chiquita para tener ya novio. Y el papá le recuerda: vieja, acuérdate de qué edad te conquisté. Yo, ay, sí, de veras, pero no me le digas delante de ella por lo menos. Pero como quiera que sea, las cosas por algo se dicen y por algo se hacen. Nosotros hoy recibimos la lección de Dios, que no debe ser ignorada ni por la economía, ni por la política, ni por la educación, ni por nada en este mundo. Porque si ignoramos a Dios, que es familia, en una familia en la que se respeta a cada individuo, o sea que el individuo y la comunidad se aprecian mutuamente, no se excluyen.
Porque en el mundo en que vivimos, lo que importa es el individuo. Y olvídate de que eres parte de una familia o que eres parte de una nación. Por más que quisiera, hermanas y hermanos, no citar al hombre más público del mundo, que es nuestro presidente, no me queda de otra. Y ahí vamos, ¿verdad? Qué pena porque hay gente que piensa como nuestro presidente. ¿Qué acaso en nuestras culturas prehispánicas no nos enseñaban que el emperador, que sea Cuitláhuac o los reyes de la antigua Europa y los presidentes actuales, qué acaso no vemos en la figura del presidente o del rey como un papá? Claro que sí. De hecho, ese es el sentido verdadero en el que Pablo escribe en su carta a los romanos, que hay que respetar la autoridad porque toda autoridad viene de Dios. Pero desgraciadamente hay quienes usan la Biblia y estos textos para oprimir, para ir en contra de los que rompen un poco la ley. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, hay quienes cuelan un mosquito pero se tragan un camello. Es decir, en el tiempo en que vivimos, nosotros nos sentimos sin padre, para no decir sin madre, porque de ambas situaciones podemos analizar que así está América, México y muchos países. Fíjense, yo solamente quiero decirles antes de llegar al ejemplo específico, ¿por qué digo eso? Es porque hace unos 2 meses o pasadito hubo una reunión en el Senado. Como todos los estados de la Unión tienen su reunión de legisladores y senadores. Invitaron a un pastor evangélico que se llama Joe Wright. Y esto no es noticia, ya muchos de ustedes quizás lo han visto en las redes sociales. Pero fíjense de qué manera este hombre se le invitó a hacer la oración y toda la gente allí sentados estaban esperando una oración normal. Dios mío, ayúdanos, qué bueno eres. No, miren qué oración dirigió este pastor evangélico, y que yo lo cito en mi sermón, porque yo sí creo que el Espíritu Santo no está solamente en la iglesia católica, sino también en iglesias evangélicas, especialmente de pastores que son profetas. A mí un día me dijo un monseñor: tú tienes que escoger entre ser pastor o profeta, no puedes ser los dos. Y le digo: ¿y por qué no? Pues porque si eres un pastor, vas a reunir mucha gente, te van a dar todo el dinero que ocupas. Y si eres un profeta, la gente va a empezar a criticarte, decirte: no vuelvo a esa iglesia, no le echo a la canasta. ¿Y cuándo corren ese cura? Pues me ha pasado de las dos cosas, ¿verdad? A mí me ha sucedido los dos. Pero yo pienso que he sido un buen pastor y no voy a estar adulándome por mí mismo, sino porque creo que ustedes mismos me lo han hecho saber. Yo no quiero alabarme, si no acabaría como nuestro presidente: alábate burro, que nadie te alabará. Entonces yo siento que de verdad he hecho lo mejor que puedo como pastor, como padre espiritual, pero también como profeta. Y por eso no me extraña que en el verano, después de que hace tanto calor, el cura dure tanto en predicar. Espero no durar tanto hoy, ¿verdad? Que los abanicos nos ayuden un poquito. Bueno, pero esta oración, pues estuvo muy controversial. Este hombre que se supone que era un evangélico que va con el ritmo del cristianismo en América, allí todos adormilados, y ay, lo que mande Dios, y Dios bendiga América. Miren cómo comenzó su oración, y todos de pie esperando que acabara esa oración. Qué bárbaro. Nos dice este pastor que empezó a orar así: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldito aquel o aquellos que al bien que llaman bien o bueno a lo que está mal o a lo que es malo. Capítulo 5 de Isaías, verso 20. Y eso es exactamente lo que hemos hecho en América. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollo de su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política.
Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y a eso le llamamos tener ambición. Hemos contaminado las ondas de la radio y televisión, y hoy diríamos del internet, con muchas groserías y pornografía, y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y lo hemos llamado obsoletos y anticuados. Oh Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. Para ese momento ya se habían levantado, yo sé que nuestro hermano necesita ir al baño, no será este caso, pero ya se habían levantado 2 o 3 legisladores, unos que se quedaron, luego dijeron en el micrófono: usted no vuelve a dirigir una oración aquí porque usted es un recalcitrante, un renegado, y miren nomás cómo nos echa en cara cosas que nosotros consideramos derechos humanos, derechos básicos, derechos civiles. Y entonces, mis hermanos, ha tenido 5,000 llamadas ese hombre cuando se publicó esto, y de esas solamente 47 fueron negativas con el dedo hacia abajo, y las demás diciéndole a Bravo arriba: venga y ore por nosotros. ¿Cuántas veces a mí, su sacerdote católico, me ha pasado lo mismo? Gente que no aguanta mi sermón, no vuelven más o se van a otras iglesias donde los arrullen así, donde no los tengan despiertos, porque este padre, ¿cómo lo callo, verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que si mi voz ha servido a la palabra de Dios, que entre y penetre en sus corazones, no resistan. Porque si es el Espíritu Santo el que nos guía, ustedes volverán a esta parroquia, volverán a esperar que como su padre espiritual les diga: hijo, esto no está bien, mija, así no son las cosas. Y la manera de hacerlo es dándole la palabra, tal y como el Señor me la ha dado a mí, como la he recibido de la tradición de la iglesia, de la Biblia y del magisterio. Por eso hoy, aunque no entendemos todo el gran y profundo misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, pero sí entendemos que en la familia tenemos todos que reflejar al Hijo. Los niños siempre tienen que tener por modelo a Jesús, desde niño, adolescente y adulto. Como madres, tener como modelo y invocar constantemente el Espíritu Santo, que hacen de su hogar un paraíso, un nido, donde a nadie le falte el cariño, la aceptación y la comprensión. Vienen cansados del trabajo, vienen aburridos, que en la casa encuentren ese ambiente de familia. ¿Qué es un hogar si no hay una madre que se preocupe por todos, que les falta de comer, de vestir? Vamos ahora a un picnic, vamos a tener un ratito juntos en la televisión, vamos a ver cómo hacemos la vida más amena. Un padre, si falta en el hogar, falta mucho. Porque el Padre representa precisamente al Padre Celestial con su esposa y sus hijos. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿de dónde viene la palabra patriotismo? Patria, nación, país, pueblo, comunidad, familia. De la palabra papá, padre. Desafortunadamente, en este momento que les hablo, este país no tiene padre, para no decir que no tiene madre también. Qué pena tener que decir esas expresiones. A nuestro presidente se le preguntó: señor presidente, si un país extranjero le ofreciera información sobre su contrincante en la política, ¿aceptaría información? ¿O le diría al FBI como lo mandan las leyes? ¿O no? Yo aceptaría lo que me diga otra nación. Fíjese, ya está inclusive marcando la pauta cómo va a invitar a otras naciones a que jueguen con América, a que le den dinero a él, porque lo que le importa es el Dios dinero, no el respeto a la ley, como él dijo que era el enforzador de la ley. ¿Cuál ley? Si una vez cuando estaba diciendo que quien sea que rompa la ley, él paga las multas con tal de que estén a su favor, la ley es el mismo. Qué pena cuando en la familia creaste a un hijo que es muy egoísta y no comparte con sus hermanos. Cuando la madre nomás anda viendo en qué momento se desocupa de crear a los hijos para arreglarse muy bonita y no le importa si satisface o no al marido, si están contentos los hijos. Ay, sírvanse de comer y ahí se ven, ¿verdad? Bueno, cuando hay que ir a otro trabajo, ¿se entiende? Ay, ya qué triste cuando en el hogar los padres, el hombre no sabe valorar lo que su mujer le opina o dice. Está esperando que alguien más le diga: oye, ¿sabías que tu mujer? O a las mujeres, ¿sabías de que tu marido? Cuando tú como mujer escuchas a la comadre o las vecinas criticar a tu marido y no lo defiendes,
qué pena. Cuando un compadre, un amigo te dice, pues es que tu mujer, quién sabe si anduvo con quién, y empieza a dudar y te pone dudas en tu esposa. Qué pena que tú, siendo el padre de esos hijos y el esposo, no eres para defenderlos. Así nos ha pasado en América. Nuestro presidente no está listo, está ansioso y deseoso de entregar toda América al poder y a la influencia extranjera. Pídanle a Dios que sus hijos jamás lleguen a ser un presidente ejemplo de nuestro presidente actual. Nosotros, que debemos ver al presidente como modelo de padre, nos da tristeza que no tenemos tal padre, que no tenemos tal modelo. Por eso usted es el modelo en América. Usted, padre y madre trabajadores. Usted, madre y padre, que enseñan la moral a sus hijos, lo que significa ser patriota de verdad, amar a América, amar a México, amar los países de donde venimos, porque viene el nombre de el día de hoy, el día del padre. Podríamos también llamarle el día de la patria, el día de un patriotismo sano, no de un nacionalismo excluyente, donde los blancos se sienten superiores a todos los demás grupos. Cuando usted no inculque en sus hijos el respeto a sus propias hermanitas o hermanitos, usted está criando holgazanes, patanes, machistas, que un día vas a navegar, porque la mujer que se lleve a tu hijo, gracias a Dios, te lo va a devolver al tercer día, sino al segundo, sino mejor el mismo día, porque ya no lo aguanta más. Es verdad, hermanas y hermanos. ¿Por qué creen que yo no le entré a esa onda? Mejor desde aquí los bendigo, y mucho que los bendiga Dios, ¿verdad? Pero como papá espiritual, yo sí veo y lloro y siento cuando las parejas se separan, cuando los hijos ya no aguantan estar con sus padres y ni siquiera han llegado a 10 o 11 años, o otros que llegaron a 29, 30, 40 años y siguen allá pegados. Por favor, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿verdad? Hay que crear a los hijos para que a su debida edad vuelen como los pajaritos de la terraza de mi casa, ¿verdad? Que se me fueron ya, pues es la ley de la vida. Pero vamos a pedirle al Señor que el tema, no solo como tema, sino la inspiración que nos da Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que cada uno tiene su identidad, pero al mismo tiempo los tres comparten una misma sustancia, un mismo ser. Igual en nuestras familias, que los hijos y las hijas se quieran, se respeten, pero que al mismo tiempo los papás puedan tener amistad con sus hijos, pero que no crucen la línea donde somos bien cuates todo mundo. Hijo, vete de vagabundo y hasta invítame a mí también. Óigame, no. Hay que saber poner límites. Tú puedes ser amigo de tus hijos sin dejar de ser el padre. Puedes ser una amiga de tu hija, una confidente de tu hija, pero sin dejar de ser la madre. Hija, una cosa es que sea tu amiga, otra cosa es que te tolere todas tus burradas. Por favor, vamos a pedirle al Señor que les dé la sabiduría de ser buenas madres y buenos padres, porque hoy el Día del Padre es para todos. ¿Cuántas madres hay que hacen el papel de padre? Ya que el padre por allá, no sé, se le fue la canica por allá, no ha cumplido con su papel. O también hay madres que no saben darle lugar al hombre en la casa, solo porque gana $1 más, se siente la muy pipiris nice, lo miras bajito. Oiga, tampoco. Entonces hay que ver que todo nos ayuda a tener el papel que nos corresponde, que Dios nos ha dado. Amar a los hijos es amarnos a nosotros mismos y amar al hombre o a la mujer que te dio esos hijos. No los separes, porque en Dios no hay separación, hay unidad de personas. Si no hubiera varias personas en Dios, entonces ¿de qué sería unidad? Y cuando Dios decimos que hay variedad, sí hay variedad, pero no hay variedad de ser, sino de esa expresión en Dios mismo. El Padre ama tanto a su Hijo, y su Hijo le corresponde con el mismo amor a su Padre, y como dos chorros de agua que chocan y en medio provocan un tercer chorro de agua, que es el Espíritu Santo. El amor del Padre totalmente se entrega al Hijo, el amor del Hijo totalmente le corresponde al Padre, y al encontrarse estos dos amores de Padre e Hijo, producen el tercer chorro de agua o de electricidad, llámale como quieras, que le llamaríamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Voy a pedirles que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra vida de cristianos, de católicos, el don de desear ir con Dios para gozar de su presencia y de su alegría por toda la eternidad. No hasta que nos muramos, sino ya en nuestros hogares, enseñarles a los hijos todas las mañanas o antes de dormir, vamos a darle gracias a Papá Dios.
Y no te avergüences si tus hijos son labregones y grandotes, porque se supone que desde chiquitos les enseñaste eso. Claro, que si llegan a grandes, te van a decir, mamá, pues, ¿qué onda contigo? Tú no nos enseñaste la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo enseñaste de pequeños, ¿ahora qué traes? ¿Qué es eso de que Dios y que la iglesia y que el Padre Joaquín? Vete con tu Padre Joaquín para allá, porque yo no sé de eso nada. Por eso ustedes tienen la obligación de traer los niños al catecismo y de venir a la misa domingo a domingo, porque si tú con este culto vienes y adoras al único y verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú estás dándole a tus hijos la herencia más grande que les puedes dar, el futuro real, no una fantasía, sino la realidad misma de nuestra fe, porque la esperanza no defrauda, dice San Pablo en esa segunda lectura de hoy. Si nosotros con el sufrimiento les decimos a los hijos que tenemos que ser miembros de nuestras familias como hombrecitos y mujercitas, entonces nosotros tenemos la esperanza de que un día Dios recompensará a cada uno según sus obras, como se nos ha dicho previamente. Y qué mejor que decirle, Señor, quiero que tú seas quien bendigas mi hogar. ¿Cómo? Como yo como representante del Padre Celestial, la mujer representante del Espíritu Santo y los hijos representantes de Jesús. Porque si para la familia humana el papá es el más importante, y de allí patriotismo y patria, para la fe cristiana no es ni siquiera la madre siempre está al corazón, sea en la familia humana o en la familia de fe, pero en la familia de fe el hijo es el importante. Jesús es más importante que María y San José. Y sin embargo Jesús le da la honra y el respeto a su padre José y a su madre María. Quizá él nunca le dijo papá José, a lo mejor sí le dijo, y no por eso comete pecado. En la escritura se dice claramente, no le digas padre a ninguna persona de aquí de la tierra. Pero Jesús no quiso indicar que cada vez que le digas papá a tu papá estás cometiendo pecado, o maestro al profesor de la escuela. Lo que Jesús indica, que si tú llevas el título de padre, es un título prestado, porque Padre es solamente Dios, y después de Dios todos prestamos ese título. Nos lo prestamos, ustedes padres de sus hijos y yo el papá de ustedes, si me lo permiten, espiritualmente. ¿Verdad? Dicen que a un monseñor le preguntaron aquí los paparazzis, oiga monseñor, díganos la verdad. Aquí entre nos, dijo Chente, díganos cuántos hijos tiene usted. Y les dijo, pues hijos físicos ninguno, hijos espirituales un chorro, hijos de la fregada nomás ustedes, porque como dan lata, ¿verdad? Es que vamos a ponernos de pie y pedir por todos los que llevamos el nombre de papá o de padre, espiritual o biológico o adoptivo también, ¿ok? Vamos a profesar pues nuestra fe. Antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oren hermanos y hermanas para que Perdón. ¿Pueden sentarse una vez más? Yo soy el mesero de este gran banquete, discúlpenme. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Ahora sí, otra vez, oren hermanas y hermanos, de pie, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales no cesan de aclamarte con una sola voz. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. En el cielo, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Saúl Solorio, Joaquín Mayenstern y Carlos Bustamante, y todos nuestros padres que han pasado a mejor vida, padres biológicos y padres espirituales,
que han celebrado en este altar. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos de que tenemos a Dios como papá, ahora el Día del Padre, pidan los que son papás que les dé siempre la gracia de tomar de Dios lo que más Dios necesita darles y fortalecerlos para que lleven a Dios a sus hijos, a sus esposas, a sus familias y a sus amigos y familiares. Por eso digamos con fe las palabras tiernas que Jesús nos enseñó a decirle a Dios, papá querido, con las palabras que nos han sido dadas en el catecismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, discípulos, amigos: la paz les dejo, mi paz les doy, y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy Día del Padre, denle un buen abrazo a su padre si lo tienen aquí, si no pidan por él donde esté, dense un saludo de paz y de amor y de armonía el día de hoy. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena de familia. Señor. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma, de la mente y el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. No vamos a cantar en las mañanitas al Día del Padre. Todos los que no son papás se sientan, por favor. Solo los padres se quedan de pie para cantarles, aunque sean versos de las mañanitas. Se me andaba pasando. A ver, los que son papás estamos de pie. Yo soy papá espiritual, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Entonces también estoy de pie. Los que son papás, de pie. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser Día de los Padres te las cantamos a ti. Despierta, papá, despierta. Mira que ya amaneció, hacemos jarillos cantan, luna ya se metió. Muchas felicidades, papás. Ahora sí, vamos en paz, la misa ha terminado. Corazón.
para luchar.